a todos, sean bienvenidos a la mesa 1 del Simposio de Bioética en el contexto del 20 Congreso Internacional de Filosofía. La primera mesa lleva por título Enfoques ambientales sobre la pandemia del COVID-19, causas y consecuencias. El día de hoy contamos con la presencia de mi colega Jacqueline Alcázar Morales, quien abrirá el simposio con la ponencia titulada Alcance de la frónesis aristotélica en el respeto y cuidado de la naturaleza. Entonces, le cedo la palabra a mi colega y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Ojalá me permitiesen compartir. ¿Se ve? Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos quienes nos estén observando y escuchando en este momento. Yo soy Jacqueline Alcázar Morales. Brevemente estudié la licenciatura y la maestría en filosofía y actualmente estoy por terminar el doctorado en humanidades en salud en el área de bioética y ambiente en la Facultad de Medicina. Y bueno, esta pequeña charla que quiero comentar el día de hoy o exponerles lleva por título Alcances de la frónesis aristotélica en el cuidado y respeto de la naturaleza. Y me gustaría iniciar con un breve epígrafe que se encuentra en un libro en torno a los temas del buen vivir que actualmente han tomado mucha fuerza o desde 2008, sobre todo en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Y bueno, en este libro Evo Morales escribe la introducción y nos dice: el vivir mejor significa vivir a costa del otro, saqueando los recursos naturales, violando a la madre tierra, privatizando los servicios básicos. En cambio, el vivir bien es vivir en solidaridad, en igualdad, en armonía, en complementariedad, en reciprocidad. Y bueno, con esto quiero iniciar. Ahora, ¿de qué hablaré? Básicamente lo dividí en 6 puntos y me gustaría mucho tejer esta relación que hay entre bioética y ambiente, la ética ambiental frente a la crisis ecológica, la bioética y gestión ambiental, y bueno, intentaré hacer una reconstrucción del concepto de frónesis a uno que yo llamo ecofrónesis. Y después, ¿cómo es que este concepto podríamos, más allá, bueno, del concepto, sino también de la praxis del ecofrónesis, cómo podríamos tomar decisiones respecto a un caso particular que es el Tren Maya? Y finalmente, las conclusiones. Entonces, en relación con el primer punto, ¿cómo se relaciona la bioética con el ambiente? Aquí me interesa mostrar cómo es que básicamente o la mayor parte de los tópicos o los temas que revisamos en bioética se ligan mucho a la cuestión de médica o ética médica, todas estas problemáticas sociales y bueno, hay una gran diversidad de temáticas. Sin embargo, respecto a lo que yo he leído, revisado, tomado diversos cursos, me he encontrado que no hay como una liga o un puente real entre la bioética y el ambiente, pese a que también Potter por allí en su libro The Bridge to the Future nos habla precisamente de que es importante construir ese puente entre las ciencias de la vida con las humanidades. Entonces, por aquí quiero rescatar, según la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el artículo número 17, que justo es el único que menciona este tema, que es protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Entonces, este artículo nos dice que se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de su acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Me parece fundamental este artículo, pero más allá de solo hacer una reconstrucción filosófica, teórica, incluso política, me gustaría ensayar de qué manera nosotros podríamos en la práctica tomar decisiones o modificar esa relación que tenemos con la naturaleza. Bueno, aquí tenemos nosotros algunas, digo, hay muchos otros autores o filósofos que nos van a hablar en torno a la ética ambiental y cómo es que, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, se van a gestar una serie de ideas en relación al cuidado de la naturaleza.
Todo esto pues viene derivado de todos los cambios sociales, el impacto que tienen los diferentes estudios derivados de la tecnociencia, cómo se ha ido alterando la naturaleza. Y bueno, estos autores, bueno, aquí tenemos a Peter Singer, el libro de Paul Taylor, Respect to the Nature, Rachel Carson, que nos va a denunciar precisamente cómo es que el uso del DDT pues se está utilizando para dañar de alguna manera, bueno, en un sentido estricto, eliminar algunos insectos que dañan los cultivos, pero como consecuencia pues hay aquí toda una red interconectada colateral de una serie de impactos, ¿no? No solamente es acabar con una especie específica de insectos, sino también con los polinizadores, pero a su vez, pues también todas estas sustancias las absorben las plantas, el suelo, el agua, y entonces luego nosotros nos los comemos y aquí permanece, ¿no? Y esto nos va generando diversas enfermedades. Tenemos a Tom Regan, tenemos a Arne Ness, Aldo Leopold, que pues nos van a ayudar a reconstruir toda esta parte del cuidado y la protección de la naturaleza con diferentes planteamientos filosóficos teóricos. Esto va a ser muy importante y me parece que también la base de muchos de estas aportaciones pues va a ser primero que nada pues cambiar el sistema de creencias. Esto nos dice Paul Taylor, tenemos que modificar este sistema y partir de un no antropocentrismo. Después, bueno, tenemos que considerar el valor intrínseco de la naturaleza y es allí donde los diferentes autores o filósofos nos van a dar su propia postura. Pero básicamente aquí va a haber una ampliación del círculo de la consideración moral. Recordemos que la ética se centraba solo en lo humano y con estos planteamientos pues intentamos extenderla más allá y entonces a empezar a pensar en el valor que tienen en sí mismos los seres vivos, puede ser dependiendo del teórico, del filósofo, pues vamos a ver si estamos hablando de animales sintientes o animales con capacidades cognitivas o las plantas y así sucesivamente. Bueno, ahora, en torno a la bioética y gestión ambiental, nos vamos a encontrar con que hay tres elementos fundamentales que también se van a ir marcando a la par de estos posicionamientos teóricos y van a ser sobre todo posicionamientos políticos que nos van a hablar sobre en qué consiste ese entorno natural, el entorno social y, como les decía, el entorno político. Aquí, bueno, cuando hablamos del entorno natural lo vemos la mayor parte del tiempo, vemos a la naturaleza como recursos o fuente de recursos. De hecho, hasta el término pues es muy cosificador o es una instrumentalización de la propia naturaleza. Pero bueno, se busca el cuidado de estos recursos que son necesarios para poder vivir y no solamente nosotros los seres humanos, sino todos los seres vivos. A su vez, pues también no podemos negar que hay un entorno social en el que nosotros de alguna manera impactemos al medio ambiente en términos sociales también nos va afectando y bueno, como claro ejemplo tenemos ahorita lo que estamos viviendo con la COVID-19. Y tenemos un entorno político muy importante que a través de diversos documentos pues han realizado una serie de reuniones o cumbres donde intentan plantear los diferentes mandatarios de muchos países o muchos países del mundo, pues buscan que modifiquemos de alguna manera esa relación que tenemos con la naturaleza, pero a través de tratados o de alguna manera de cartas para poder impactar lo menos posible al medio ambiente. Y aquí tenemos algunos de estos esfuerzos gubernamentales, no solo los únicos, de hecho hay muchísimos, pero quise mostrarles sobre todo la conferencia sobre el desarrollo humano en Estocolmo de 1972, que va a ser todo este parteaguas, y aquí va a ser muy interesante porque todavía esta conferencia nos va a ayudar o nos va a transmitir la idea de que la naturaleza tiene valor en sí mismo, que hay que cuidarla y entonces algunos mandatarios solicitan o mencionan que sería importante pensar en el crecimiento cero. Sin embargo, los países pobres se van a poner como
un poquito desconfiados y van a decir, bueno, es que finalmente los países ricos son los que generan mayor impacto a la naturaleza, porque nosotros no tenemos la misma responsabilidad y esto de hablar de crecimiento cero, pues va a ser complicado. Sin embargo, todos estos documentos hacia la Carta de Belgrado, que tiene que ver con educación ambiental en octubre del 75, pues va a ir cambiando, o sea, ya no solo se piensa en el valor que tiene la naturaleza por sí misma, ni en prácticas específicas a nivel gubernamental para modificar esta relación con la naturaleza. Y poco a poco hacia nuestro futuro, este documento, nuestro futuro común en la Comisión de Brundtland en 1988, podríamos ver que esta es la antesala a la Agenda 2030 y a todas estas ideas de desarrollo sostenible. Pero justo aquí va a haber un cambio muy interesante y si nosotros revisamos algunos documentos, por ejemplo, las perspectivas del medio ambiente mundial GEO6, o el informe Planeta Vivo del 2018, nos vamos a encontrar que estos documentos son altamente antropocéntricos. O sea, sí vamos a encontrar que, digamos, las problemáticas ambientales y las consecuencias, pero sobre todo van ligadas a, sí, cuidamos a la naturaleza en función del bienestar humano o del desarrollo económico de los pueblos. Y entonces lo que a lo mejor se había alcanzado en el 72 hacia el 88 y ahora hasta nuestra Agenda 2030 nos encontramos que nos interesa cuidar al medio ambiente, pero en función de las necesidades humanas. Y bueno, esto va a ser muy importante porque muchas de los megaproyectos, sobre todo en nuestro país, pues tienen esta carga, ¿no? Esta idea de sí, vamos a desarrollar proyectos con base en el desarrollo sostenible, pero en función de las necesidades de los pueblos que han estado olvidados desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, aquí nos vamos a encontrar pues con algunos de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible, básicamente dividido en tres: económicos, ecológicos y sociales. Entonces, los económicos sería el crecimiento, la equidad, eficiencia, desarrollo. Los ecológicos pues tienen que ver con la integridad, los ecosistemas, la biodiversidad, los asuntos globales, la conservación, protección y calidad de vida. Mientras que los objetivos sociales tienen que ver con la educación ambiental, la autonomía, la participación ciudadana, la movilidad social y la cohesión social. Se supondría que todos estos objetivos van de la mano, no podríamos pensar solo en algún aspecto o en algún rubro, tendremos que tomar en consideración todos. Pero bueno, ha sido muy complicado y también pensemos que se supone que esta agenda tendría que no solamente llevarse a cabo en México, sino en muchos de los países del mundo, pero pues va a depender también de las políticas de cada país. Y bueno, ahora todo esto es como una introducción a la problemática ambiental que estamos viviendo, pero lo que me interesa que quede claro es que no solamente podemos ver desde la filosofía o desde la bioética la consideración moral de las diferentes formas de vida. O sea, necesitamos ver también estos aspectos sociales, porque la crisis ecológica o ciertos eventos naturales están en un espacio determinado, en una sociedad determinada, con una cultura determinada y con una visión política determinada. Entonces, aquí mi propuesta es extender el concepto de frónesis aristotélico a uno que yo llamo ecofrónesis. Y bueno, básicamente nosotros a través de este esquema podemos pensar esta idea del alma racional, pues dividida en dos, la parte irracional y la racional. Ya sabemos que la frónesis se ubica en la parte deliberativa del alma y las virtudes morales la encontramos en esta parte irracional, sobre todo en la parte sensitiva. Ahora, me parece que a lo mejor todos desde esta postura o desde posturas filosóficas sabemos que la definición aristotélica de hombre o de ser humano pues es animal racional, ¿no? Pero me parece que en mucha de la literatura se nos ha olvidado un poco la parte de animal, ¿no? O sea, sí somos racionales, pero no somos solo eso, ¿no? No solo somos como una especie de máquina, sino somos animales y aquí, bueno, se ve claramente en la definición o en las características del alma racional. ¿Por qué? Porque compartimos con las plantas las funciones
nutritivas o vegetativas, y también con los animales la parte sensitiva y desiderativa. Entonces, en este sentido, pues aquí en esta parte deliberativa se encuentra la frónesis, que va a ser como esta especie de comandante que nos va a ayudar a guiar las virtudes morales. Y bueno, como bien lo dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, no puede haber virtudes morales si no hay frónesis, si no hay frónesis, si no hay virtudes morales. Entonces, de alguna manera se trata de moderar o educar nuestros deseos para poder actuar virtuosamente, ¿no? Buscar este famoso justo medio. Ahora, esto, en términos generales, ¿cómo lo podríamos extender hacia la idea de cofrónesis o una prudencia ecológica que nos permita tomar, de cierta manera, primero que nada, moderar nuestros deseos y también tomar decisiones prudentes, sobre todo en el ámbito de la práctica ecológica, que tampoco lo quiero reducir solo a un contexto científico, sino pienso yo que con el concepto que intento mostrarles se puede ampliar más allá. Primero que nada, igual, tendremos que partir de cualidades o virtudes del carácter, pero que también tengan que ver con una cuestión ecológica, que sean guiadas por esta visión de la ecofrónesis, pero como sabemos, no podemos actuar virtuosamente si no tenemos claro el objetivo, el fin. Entonces, el fin sería el buen vivir, no pensado solo como Aristóteles nos habla de la eudaimonía, sino que tendremos que extenderlo para incluir a los seres vivos. Y entonces aquí lo que yo hago es introducir este pensamiento o la filosofía andina de estos pueblos latinoamericanos que les comentaba, donde ellos hablan de summac causae. Y entonces summa causae se traduce como buen vivir, pero buen vivir en relación con la naturaleza, con cierta armonía, ¿no? Con el todo. Entonces, el runa andino pues también habla de estas cualidades del carácter, que bueno, Aristóteles le llama virtudes, y nos dice que primero que nada el runa debe de tener ciertas cualidades muy específicas para después extenderlas hacia la comunidad, pero no solamente la comunidad humana, sino la comunidad biótica. Y en ese sentido se puede vivir bien o se apela a este buen vivir. Lo que yo hago es de alguna manera justificar en este concepto de cofrónesis, buscar pues varios elementos que nos permitan tener una relación moderada con la propia naturaleza, pero a través de esta idea de buen vivir. Y aquí no solamente estaríamos pensando en las prácticas, como les decía, ecológicas o científicas, sino también las prácticas económicas, políticas o incluso sociales, porque si bien es cierto, dependiendo del contexto y la sociedad en específico, nos vamos a encontrar que hay muchos sujetos, seres humanos dentro de una sociedad específica que se han vinculado de alguna manera o moderadamente con la naturaleza, y también podríamos apelar a los saberes y a estos conocimientos de estos pueblos originarios. Ahora bien, rápidamente, ahora, ¿cómo me interesa a mí recrear o aplicar la ecofrónesis a un caso en específico? Bueno, elegí el Tren Maya, y aquí a lo largo del estudio que he hecho de este megaproyecto, me encuentro con que los objetivos del proyecto en sí mismo son tres, ¿no? El desarrollo económico, el bienestar social y el desarrollo sostenible. Y como les decía, en función de una Agenda 2030, en función de los intereses humanos. Si nosotros partimos de una ecofrónesis, ojo, estoy partiendo de un antropocentrismo moderado, tendríamos nosotros a quizá no solo no ser antropocéntricos, porque de alguna manera nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Por aquí hay literatura acerca de economía ambiental, donde dice, bueno, nosotros como seres humanos también somos animales e impactamos a la naturaleza porque vivimos de ella. Eso es una relación intrínseca a nuestra especie y a cualquier especie, o sea, no podemos evitar eso. Pero a su vez, en el momento en el que yo obtengo los recursos de la propia naturaleza, hay ciertos desechos. El problema está en que como se han incrementado nuestras prácticas económicas, a su vez también nuestra especie o nuestra sociedad también ha crecido mucho, tenemos que la cantidad de recursos que obtenemos de la naturaleza
y los desechos, que podríamos llamarle a nosotros contaminantes, se han incrementado respecto a la capacidad biogénica o a la capacidad que tiene la naturaleza para volver a, digamos, a este estado de producir, digamos, seres vivos, las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer problema. Ahora, en estas ideas de desarrollo económico, bienestar social, sobre todo en estos primeros dos, pues es una carga completamente antropocéntrica, nos interesa el desarrollo de las comunidades, sobre todo si pensamos en el Tren Maya que va a pasar por 5 estados de la República, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. En este megaproyecto se dice que estos pueblos han sido olvidados históricamente desde hace mucho tiempo y que ahora es por justicia social sería importante llevarles todo este desarrollo y darles trabajo, etcétera. Aquí hay muchos cuestionamientos, porque si nosotros vemos estos dos objetivos, podríamos cuestionarlos a la luz del pensamiento aristotélico y pensar que si la riqueza o los bienes, la riqueza vista como bienes exteriores en el pensamiento aristotélico sería más que nada un medio y no un fin, tendremos que cuestionar si efectivamente esto nos puede llevar a estas ideas de que bueno, yo no pondría el mismo nivel bienestar social que el buen vivir, sino más bien si el desarrollo económico y el bienestar social basados en el desarrollo sostenible nos podrían llevar a ese buen vivir o a ese equilibrio del ser humano, seres vivos, naturaleza en general, ¿no? Entonces, bueno, se trataría como de ir cuestionando de estos diferentes puntos del proyecto del Tren Maya. Sin embargo, bueno, la ecofrónesis nos puede ayudar también a pensar en cómo tomar decisiones moderadas en torno a cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero también desde aspectos económicos y políticos. Yo sé que esto es muy complejo porque más allá de una propuesta filosófica tendríamos que pensar quiénes son los tomadores de decisiones, ¿no? No solamente, no podríamos pensar solo en economistas o en políticos, sino hay una gama impresionante de quienes toman diversas decisiones, sobre todo en torno a este proyecto. Y más allá de que también sea AMLO, también hay toda una historia de todos estos proyectos neoliberales que vienen desde los 80 hacia acá. Entonces, estamos hablando también de un sistema global económico que no es sencillo, pero de alguna manera a través de esta propuesta nosotros podemos reflexionar sobre todo este vínculo con la naturaleza. Ahora, este vínculo yo lo veo desde la moderación. No se trata de que no toquemos a la naturaleza, sino más bien que asumamos efectivamente la relación que tenemos con ella, necesitamos de ella para vivir, pero también podemos hacerlo de una forma prudente, coprudente y moderada. Y bueno, básicamente para concluir, me gustaría comentarles esto. Dado los diversos problemas ambientales que vivimos, pues supongo o pienso que habría que buscar un posicionamiento ético que nos permita construir una relación de cuidado y respeto a la naturaleza. En este sentido, la ecofrónesis pues, nos puede ser la guía que nos permita tomar decisiones moderadas en la relación humano-comunidad-naturaleza. Ya no se trata de una relación solo humano-naturaleza, sino humano-comunidad, y esta comunidad no solo humana, sino comunidad que se extienda hacia el mundo natural, hacia el medio ambiente. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a la maestra Alcázar por su excelente exposición. Al final de la mesa van a tener los participantes la oportunidad de responder las preguntas o los señalamientos, las consideraciones que el público que nos acompaña tenga a enviarnos. A continuación vamos a dar paso a la segunda mesa, a la segunda ponencia de esta mesa, que va a estar a cargo de mi colega Jorge Castillo, que su ponencia se titula ¿Cómo enfrentamos una pandemia? Interacción entre el humano y el ambiente para la resolución de la crisis. Entonces le voy a ceder la palabra a mi colega Jorge. Gracias, Ángel. Voy a compartir pantalla.
Parece que ya quedó. Muy bien. Pues, de hecho, vamos a continuar con la misma línea que nos ha propuesto Jacqueline. Eh, eh, yo me presento brevemente. Hice la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales y ahorita estoy haciendo el posgrado en Filosofía de la Ciencia. Eh, Estamos haciendo una investigación sobre percepciones sociales del riesgo. Hay cuestiones ahí, pues, medioambientales, hay cuestiones de filosofía e historia de la medicina que nos entusiasman mucho. Todo eso se ha juntado y ahora, pues, les presento esta pequeña investigación que pues, nos tiene bastante motivados. Bueno, como decía, la misma línea de Jacqueline, en esta presentación trataré de explicar diversas relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. Principalmente nos ocuparán aquellas como el naturalismo y otras similares como serán el animismo o el totemismo. El común de todas ellas es que ven a la naturaleza como una otredad que debe ser traducida, comprendida, en ocasiones explotada y en otras hasta conquistada. Específicamente, en el caso que nos ocupa actualmente, que es una pandemia, veremos que el naturalismo incide directamente en el tratamiento de este tipo de emergencias, otorgando ontologías, o en ocasiones provocando híbridos, desde una notable separación, ¿no? Nuestra propuesta, pues, como les comentaba, está siendo aprobada, aún analizada, sigue siendo releída, es muy debatida. Se enfoca mucho en los comportamientos, en la cognición, en la percepción social, en las significaciones y en las respuestas ante crisis y ante desastres. Vamos, para la historia de la ciencia es relevante conocer quizá el momento donde inician estas separaciones entre las ciencias, llamémoslas biológicas, con las ciencias del hombre. Una separación sin duda muy reciente que podríamos ubicar dentro del siglo XIX. Cada una de ellas se ha ido transformando y especializando cada vez más. Se habla que los estudios culturales podrían quitar a la antropología, por ejemplo, ¿no? Algunas se convierten en una especie de puente. Pensemos en las ciencias médicas que están en estas dos, están tanto en la ecología como en las ciencias sociales. Este tratamiento, bien, ha permitido incidir y conocer una entidad que buscamos hacer traducible, que es la naturaleza. Una comprensión que hacemos valer por medio de clasificaciones y de órdenes. Algunas obras de Aristóteles, como la clasificación de los animales o como la física de Epicuro, son bastante relevantes. Desde el significado de physis, se entiende el término natura no solo como la manera de ser propia de cada cosa, sino también la fuerza o ley que gobierna el origen y desarrollo de los procesos físicos que dan lugar al nacimiento, evolución y muerte de seres y cosas. Las reminiscencias de este pensamiento antiguo, Aristóteles, Epicuro, vamos, Lucrecio, con sus poemas en la naturaleza de las cosas, continuarían aún en los debates del siglo XIX entre Cuvier, por ejemplo, y entre Juffat de Saint-Hilaire. Un debate, por ejemplo, entre la clasificación de los moluscos, así también como con otros naturalistas de ese mismo siglo. Lo que vemos son cambios significativos en la episteme de lo que podemos denominar traducción o comprensión natural. Pero sin duda, de esta separación disciplinaria que les presento, se presentan varias dicotomías y una de ellas que nos ocupa en esta presentación será naturaleza-sociedad. A la par de esta dicotomía de naturaleza-sociedad, se han ido desarrollando otras. Tenemos sujeto-objeto, organismo-persona, natural-sobrenatural, cultura-naturaleza, mente-cuerpo, todas ellas de tradición cartesiana, vamos. Estas entidades ontológicas guían muchas acciones en el campo legal, en el campo médico, formando un tipo de relación entre el ser humano y el medio ambiente. Resulta interesante indagar el inicio de la dicotomía naturaleza-sociedad, porque si tomamos en cuenta que en la Edad Media esa separación no existía, pues el hombre se consideraba a sí mismo como parte de un cosmos. Su relación con la naturaleza era muy intensa, se miraba dentro de ella. El cambio de perspectiva nos menciona unos antropólogos como De Scola y Parsons, podría iniciar en el Renacimiento,
una desviación radical del universo cerrado de los aristotélicos, y subsecuentemente prevalecería el yo racional cartesiano, la objetividad y una teoría masculina, sobre todo, para comprender la naturaleza. Les pongo aquí una cita de Rosset sobre lo que es el naturalismo, en la cual dice, es una suerte, la existencia de la naturaleza va más allá de la voluntad humana. Algunos ejemplos de naturalismo sin duda los podemos ver en Galileo, en el libro de la naturaleza o en el Deus Sive Natura de Spinoza. Para Spinoza, Dios es la naturaleza, en este caso, ¿no? Son otro tipo de naturalismo. También aquí les pongo una cita de Galileo, justo del libro de la naturaleza. La idea de traducir aquí está presente. Al final, traducir y comprender no es tan diferente. Pues mencionaba, por ejemplo, Michel Serres, en su Nacimiento de la Física, que la naturaleza se oculta bajo el código de los números y las letras del álgebra. Esta cita, por ejemplo, es justo el ejemplo del empirismo moderno. La traducción de naturaleza debe ser por medio de la experiencia. Sin embargo, hay otras maneras de traducción que vienen de otro tipo de pensamientos, como el poético, el metafórico. Hay otro tipo de relaciones, como las animistas, las totémicas, que la antropología pues, nos ha dilucidado. Se las pongo un poquito aquí. Sin duda, en las relaciones poéticas y metafóricas podemos hablar de los románticos, específicamente de Goethe y algunas de sus obras, como el Canto de Mahomet, ¿no? También nos podemos referir a la mitología, donde sin duda podemos ubicar a Gaia como la madre tierra. Diversos nombres se le da, pero prácticamente la encontramos en la mitología de cualquier cultura. Ahora bien, ese tipo de relaciones permiten la conjunción entre naturaleza y sociedad, la difuminan de cierta manera. En muchos casos, una subsume a la otra. Se presentan híbridos ontológicos como los cyborg de Haraway, por ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos catalogarnos como una especie de cyborg con el uso constante del celular, con el uso de otros dispositivos para el mejoramiento de capacidades físicas, para el mejoramiento de capacidades cognitivas como una prótesis o los propios lentes. Podría ubicarse como alguien cyborg. Estamos hablando de otro tipo de relación, una relación con objetos también, ¿no? Les pongo en esta prioridad ontológica algunas como concepto de hibridez, la multiespecie, las especies compañeras, que igual es de Haraway. Estaría muy bien hablar cada una de ellas, pero nos rebasa en esta presentación, ¿no? Bueno, en este conjunto de relaciones podemos ver que la naturaleza es la base indiferenciada sobre la que se aplica la cultura, y la cultura es lo que nos distingue y diferencia de otros animales. Esta idea es la que vamos a criticar porque ha permitido una relación del ser humano y la naturaleza de tipo orientalista. Y el orientalismo es otro tipo de relación que se desprende del naturalismo. De Scola y Paulson lo dilucida en conjunto con el comunalismo y el paternalismo. Sin duda, la relación orientalista es la que más se conoce, toda vez que usa lenguaje de domesticación, exploración, conquista, explotación. Se trata de una cuestión de manejo, una cuestión de administrar la naturaleza. Ahora, el caso que les pongo aquí de los genotransplantes, en donde cierta comunidad, algunos se oponen a ellos, apelando a un mayor valor moral del ser humano. Ellos crean sus propias taxonomías y clasificaciones basadas en el grado de cognición, para poder decidir quiénes van a ser los donantes de estos trasplantes. Entonces, ellos identifican a los primates, en primer lugar, y después a seres humanos con discapacidades, y al final tenemos ya al ser humano con mayor valor moral, que tiene toda la capacidad cognitiva, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, este tipo de actividades nos remiten mucho porque es el trasplante de ciertos órganos de animales al ser humano. Para muchos está la idea de cuando están en contra de la degeneración evolutiva, ahí, por ejemplo, ¿no? Pues los humanos éramos animales y dejamos de serlo. Esa es nuestra mitología.
nos hemos desprendido de lo natural y aquello que llamamos natural se encuentra afuera, alejado de nosotros. Pues supuestamente hemos alcanzado un punto civilizatorio donde únicamente aprovechamos sus recursos. A la par, nos hemos alejado, como se comentaba en la presentación anterior, de esta animalidad y nuestra salud se diferencia también, por ejemplo, ¿no? Antes la clínica y la veterinaria no se encontraban separadas, pero ahora únicamente hacemos uso de los animales para la experimentación y olvidamos nuestra propia animalidad, ¿no? Específicamente, cuando nos metemos a cuestiones cuando nos separamos de estos organismos, por ejemplo, con virus y bacterias, la idea de sus cambios y mutaciones son naturales o son por ellas mismas, pero nunca pensamos que es por una interacción con nosotros, ¿no? Bueno, esta idea de que los humanos éramos animales y gracias a la evolución hemos dejado de serlo, se contrapone con el perspectivismo de Viveros de Castro. Este quizá es el tipo de relación que podría difuminar la dicotomía naturaleza-sociedad de una mejor manera, o quizá no, es muy debatible, ¿no? Es la que yo les estoy proponiendo ahorita, y hacer que pongamos atención a otros aspectos. Este perspectivismo nace como un proceso de ponerse en el lugar de otro. Se trata de un concepto indígena que nace de poblaciones amerindias ubicadas en el centro de Brasil, según el cual el mundo está poblado de otros sujetos, agentes o personas más allá de los seres humanos y que perciben la realidad de manera diferente. Eso, vamos, lo encontramos en la epistemología de muchos grupos humanos. ¿Cuál sería la diferencia? No parece nada nuevo. Pero Viveros de Castro empezó la idea del perspectivismo para hacer contraste justamente con el naturalismo que hemos descrito. El naturalismo moderno, lo llama él. El perspectivismo apela a una humanidad pretérita de los animales que está en la mitología amerindia y esta nunca se olvida. De igual manera, nuestra animalidad pasada permanece pulsando bajo las capas de barniz civilizatorio. Hay que entender algunas cuestiones del perspectivismo. El perspectivismo no dice que los animales sean personas como nosotros. Los jaguares son personas, ojo con las aseveraciones analíticas aquí, ¿no? No es igual a las pirañas son peces. Los jaguares son personas, pero también son jaguares. Compartimos muchas cosas, por ejemplo, algún tipo de enfermedades, con los animales también las compartimos. Así, los animales, pues, no nos ven como humanos y sí como animales. Y por otro lado, ellos no se ven como animales, sino como nosotros nos vemos, es decir, como humanos. Esa cita de Viveros de Castro es bastante importante. ¿Qué posibilidades nos da el perspectivismo en una pandemia? Primero, que las mutaciones del virus no son separadas de nosotros, eso es, como les comentaba anteriormente. Podría decirse entonces que son una extensión nuestra, una extensión de nuestro cuerpo. Las variantes delta, gamma o alfa no mutaron por sí solas, cambiaron su código genético al infectar nuestros cuerpos. No queremos decir con esto, vamos, que los virus sean humanos. Eso sería un relativismo el cual no estaría de acuerdo al perspectivismo amerindio. Pero sí nos haría pensar en la condición humana de los animales que podrían transmitir la enfermedad y repensar nuestra relación con ellos y con otros organismos que no podrían existir ni desarrollarse sin nosotros. Aquí les pongo más o menos algunos alcances. Me interesa mucho, por ejemplo, la cuestión del One Health. El perspectivismo podría hablar de una sola salud, interconectar la salud de los humanos con la de los animales y ecosistemas. Como venía comentando, el desarrollo, cambio y mutación del SARS-CoV-2 es una extensión de nosotros. Y el ser humano no tendría un valor mayor que el de los animales. Sin embargo, la relación orientalista prevalece. La vemos mucho en la medicina o los aspectos legales también está ahí, donde se crean entidades separadas. Pruebas de ADN o de antígenos son ejemplos de esta separación. Una prueba de ADN puede determinar un caso jurídico y el de antígenos, la salud de una persona a pesar de que ésta no tenga síntomas de la enfermedad. Esto no es totalmente malo, no deberíamos hacer este tipo de evaluaciones porque caeríamos en otra dicotomía que sería bueno y malo. Pues de hecho, como les comentaba, bueno, como ustedes podían ver, es un tipo de heurística, ¿no? Que ha permitido ver a la naturaleza como un sujeto legal. Y eso para mí, por ejemplo, no podría ser algo malo, algo que debemos de cuidar. Esto desde una visión paternalista, sobre todo.
Ahora, pues con eso la naturaleza tendría derechos, tiene el mismo valor que el ser humano. Pero ¿qué sucede en emergencias sanitarias? ¿No? Esto se lo ha preguntado principalmente la antropología de los desastres. Realmente una epidemia o en este caso una pandemia no puede tratarse como un desastre natural desde la visión tradicional, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues que la nueva antropología de los desastres, conformada por geógrafos, antropólogos, psicólogos y arqueólogos, abandonan la idea de que un desastre sea natural en términos de la casualidad, pues todo tipo de desastres o crisis pueden ser prevenibles. Por tanto, así sea algunas que sí se parecen muy de la casualidad, como sería una erupción volcánica, como está sucediendo ahorita en La Palma, o en tal caso, por ejemplo, un terremoto. Parecía que es del ámbito de la casualidad, pero podemos tener varias medidas de prevención, ¿no?, ante ese tipo de desastres. Por tanto, abogamos por un tratamiento de la emergencia sanitaria por COVID desde este nuevo enfoque de antropología de los desastres, que empieza a dilucidar una relación pues, más de tipo sistemática. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva, la OMS, entre sus hipótesis sobre el origen del SARS-CoV-2, apunta a un desarrollo del virus en la naturaleza, ¿no? Esta como si fuera una entidad separada del ser humano. Y la misma relación, esta relación orientalista, permite un tratamiento de la emergencia sanitaria con una connotación natural, donde el ser humano se ve afectado por un patógeno y debe tomar medidas para erradicar el riesgo de infección y de transmisión del virus. Bueno, muy bien. Pues vale, desde la antropología de los desastres, pues podemos ver una relación sistemática. Esta es otra propuesta en conjunto quizá con el perspectivismo de Viveros de Castro. El ser humano realmente se encuentra dentro de un sistema dinámico, en constante evolución y cambio. Es un elemento más dentro de una complejidad de relaciones con seres vivos, objetos y organismos. Todos por igual. El ser humano no lo tenemos en un lugar privilegiado en esta relación sistemática. Ante un desastre o una crisis, pues se vale de acciones coordinadas y adaptativas para hacer frente a adversidades. La teoría de sistemas, ¿no?, estamos buscando que también pueda ser aplicada con cuestiones evolutivas, ¿no? Las investigaciones arqueológicas dan cuenta del uso de habilidades cognitivas de adaptación, ¿no?, formas de razonamiento, actitudes, negociaciones, percepciones o toma de decisiones. Y mismo caso sucede con otros seres vivos, que a pesar de que no cuentan con las mismas habilidades cognitivas que nosotros, quizá como formas de razonamiento, hacen uso de sus propias habilidades sus propias habilidades evolutivas para enfrentar algún cambio o algún cambio drástico, alguna crisis, algún desastre. Bajo una relación sistemática, entonces el ser humano se vuelve un elemento más que condiciona con sus acciones la existencia de los demás elementos, que son otros seres vivos y objetos. Como les decía, no tiene un valor mayor, ¿no? Se encuentra al mismo nivel. Pensemos, por ejemplo, cuando el ser humano deforesta, condiciona el hábitat de otros animales que adaptativamente buscarán un nuevo hogar, que en muchas ocasiones será cercano, por ejemplo, al del ser humano, ¿no? Y ahí puede darse la zoonosis. Esto sucede, está documentado en el caso del virus de Nipah. Entonces, ¿qué actividades podríamos modificar para evitar la deforestación si es una causal importante? Pues específicamente, podríamos reducir el cultivo de palma de aceite, podemos invertir importación de cultivos como la soja, y vamos que el cultivo de palma de aceite se está dando bastante en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Una zona con una alta biodiversidad. Si tomamos en cuenta estas medidas, ¿no?, podemos dejar apelar a acciones, podemos apelar a acciones de prevención y a repensar nuestras relaciones con el medio ambiente para evitar enfermedades. Entonces, la idea que tenemos, que estas aparecen de forma natural para afectarnos y nosotros pasivamente recibimos la infección, pues lo único que va a crear es miedo e incertidumbre que generalmente nos va a llevar a la parálisis y a la inacción. Y eso sucedió en un principio con la pandemia de COVID, ¿no? Y esto no es nuevo, vamos. Nuestra propuesta, como les decía, va más dirigida a los aspectos cognitivos, es decir, a las acciones y comportamientos.
Estamos aplicando, por ejemplo, la idea de affordances, se está poniendo muy a prueba, un concepto atribuido a la psicología ecológica por parte de James Gibson. El concepto es difícil de caracterizar. Algunos autores lo ven como recursos que el ambiente nos otorga, otros lo ven como posibilidades y otros como relaciones. Pensamos quedarnos con la idea relacional para entender en conjunto con el concepto de ilusión, que les pongo aquí una cita de Khalil, y además con el concepto de sistemas, cómo el virus se puede transmitir de diferentes maneras y cómo es que afecta más a ciertas poblaciones que otras. Vamos, se pensaba que desde la teoría del riesgo, donde se acoge el término de vulnerabilidad, que las poblaciones con menos recursos, por ejemplo, poblaciones originarias, serían las más afectadas por el coronavirus, ¿no? Eso era como la hipótesis, porque prevalece todavía una idea donde a mayor infraestructura y mayores recursos económicos se podría llevar mejor la mitigación de la enfermedad. Sucedió que eso no pasó realmente. Y la teoría del riesgo nos lo dice. Ante el aumento de casos y su crecimiento exponencial, nunca habrá recursos económicos ni humanos suficientes. No podemos apelar únicamente al tratamiento de una emergencia sanitaria por medio de los recursos médicos. Es preferible la actuación, pues, desde la prevención. Y vamos, por otra parte, lo que llamó nuestra atención en nuestras investigaciones era cómo diversos grupos aprovechaban sus relaciones con el medio ambiente para la mitigación y gestión de la enfermedad. Veíamos cómo el concepto de affordance operaba en otras realidades. Había un aprovechamiento diferente al que observamos en las ciudades, por ejemplo, y la transmisión del virus se mantenía estable. Por ejemplo, aquí les pongo a mayor biodiversidad, mayor inmunidad, podemos ver que la salud prevalece, mayor inmunidad. Y bueno, ya para terminar, ubicar una dispositiva que le llamé ubicando las posibilidades. Ya algunas observaciones que tenemos en los Altos de Chiapas, por ejemplo, que son nuestros resultados. Veíamos, por ejemplo, en las comunidades de San Juan Chambula, que no se utilizaban del todo las medidas que hemos universalizado en las ciudades, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el uso de caretas, ¿no? Desde el principio, cuando vimos eso, coincidimos en que había una ontología de lo que era el virus que variaba enormemente con la que tenemos en las ciudades. Nos comentaban que las clínicas se encontraban vacías porque el tratamiento de la enfermedad se hacía en la iglesia, por ejemplo. Sin duda, cualquier antropólogo apelaría a la cosmovisión, pero desde la visión cognitivista pensamos que había algo más. Los casos eran realmente pocos y nos sorprendía porque las comunidades recibían una gran cantidad de visitantes nacionales, internacionales, y el virus no se esparcía con la misma velocidad que en las ciudades, ¿no? Un virólogo se iría de espaldas al ver la cantidad de gente que había dentro de la iglesia de San Juan Chambula, y no se recurría a las medidas que hemos usado durante más de un año en las ciudades, ¿no? O no tan cabalmente, ¿no? Eso nos interesaba muchísimo. Entonces nos preguntábamos nosotros, ¿qué affordances? Entonces aprovechaban estas comunidades que, por ejemplo, tenían el acceso a una alimentación realmente envidiable. Quizá si se pensara en hacer una política pública en estas localidades, no debería ser, o nosotros propondríamos, no debería ser otorgar cubrebocas, porque no serían usados, sino respetar e incentivar sus cultivos, por ejemplo, ¿no? Aquí usaban invernaderos y gracias a ellos tienen acceso a una alimentación que permitía el desarrollo de un sistema inmune bastante fuerte. Esto nos pone a pensar en las posibilidades y nuevas relaciones con el medio ambiente, que nos va a permitir no depender totalmente de medidas como la vacunación, por ejemplo. No estoy diciendo que estamos en contra de la vacunación, al contrario, es una medida sumamente importante que está a la par, yo pondría, como el incentivo de los cultivos e invernaderos de estas comunidades, ¿no? Ahora sí, pero es de pensarse, porque ahora con los tratamientos, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales o de aplicación de tercera dosis, pues es un tema muy debatido, porque pensamos que estas medidas son para nuestra salud, pero no en la salud del sistema, ¿no? Como si nosotros habitáramos lejos o separados de cualquier especie, cosa que no sucede. Esos temas aún son debatibles, la investigación aún continúa
Y yo creo que aquí terminaría esta presentación con una foto del pequeño Esteban que está en su invernadero de girasoles y fue un resultado de nuestras observaciones en los Altos de Chiapas. Pues muchas gracias por toda su atención y por escuchar estas observaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por su excelente participación en esta mesa. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que va a ser la de un servidor. Lamentablemente, el maestro Ernesto Vargas no nos va a poder acompañar en esta mesa debido a que tuvo un percance con su bicicleta el día de ayer mientras se transportaba y anda en el médico. Entonces, pues, le deseamos pronta recuperación y esperemos que tengamos después la oportunidad de charlar con él acerca del tema que nos iba a presentar. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre COVID-19 también, una ponencia que he titulado Zoonosis y Medicina en la época del Antropoceno. Yo soy Luis Ángel Lara, he estudiado filosofía en la UNAM, hice una licenciatura ahí, una maestría en filosofía de la ciencia y actualmente hago mis estudios doctorales también en filosofía de la ciencia. Entonces, entre mis intereses de investigación destacan las cuestiones de bioética y biotecnología, sobre todo en el análisis de las cuestiones del riesgo. Voy a compartir con ustedes pantalla para iniciar mi presentación en especie de PowerPoint. Entonces, he titulado mi ponencia Zoonosis y Medicina en la época del Antropoceno. Es decir, vamos a hablar sobre este tipo de enfermedades, las enfermedades zoonóticas que se transmiten de los animales vertebrados hacia los seres humanos, ver cuáles son las causas y algunas de las consecuencias que tienen este tipo de transmisiones de las enfermedades, sobre todo en algunas prácticas como pueden ser la investigación en el área de la medicina. Algunas de las ideas que les voy a exponer aquí han sido tratadas en un suplemento del periódico La Jornada, que se llama La Jornada Ecológica, que ustedes pueden ver en su pantalla. Es el número 231 de julio y agosto del año pasado. En él, junto con algunos otros colegas del posgrado, hemos expresado nuestras reflexiones desde el ámbito de la bioética y la historia de la ciencia, los principales factores que llevaron a la aparición de la COVID-19, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de uso y abuso de la naturaleza. Entonces, en este sentido, durante la ponencia les voy a hablar sobre la manera en que nuestra relación con el medio ambiente afecta nuestra calidad de vida, para lo cual términos como zoonosis, antropoceno, pandemia, salud, conservación ambiental y ética considero que son claves para comprender no solamente la emergencia de la enfermedad de la COVID-19, sino también para comprender el desarrollo de la misma, el esparcimiento tan veloz que tuvo en el planeta, los alcances que ha tenido esta enfermedad y también las posibles soluciones, ¿no? Ante las consecuencias que se han presentado. Entonces, en este sentido, yo considero que el surgimiento de la COVID-19 es resultado de un problema ecológico que enfrentamos desde hace varias décadas, a saber, el deterioro de los ecosistemas y la consecuente pérdida de la biodiversidad originada por las acciones antrópicas de las últimas 7 décadas aproximadamente, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que yo les expongo es que fenómenos como la contaminación, la escasez de agua o el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, forman parte de la gama de efectos adversos que tienen su origen en las formas históricas en que el ser humano se ha relacionado con el medio ambiente. Es decir, lo que yo defiendo es que a partir de cierta década en específico, de 1950, atendiendo a distintos informes científicos, podemos establecer como un aceleramiento en el deterioro de los recursos naturales causado por la forma en la que hacemos uso de los recursos que están disponibles en la naturaleza, ¿no? Incluso como mi compañera, la maestra Alcázar, señaló hace unos minutos, el hecho de referirse a los bosques, selvas o mares como recursos naturales ya nos dice algo sobre la forma en la que nosotros concebimos el medio ambiente, ¿no?
Si bien en principio la pandemia que actualmente vivimos, podemos considerarlo como un problema de salud global, esta enfermedad es un reflejo que lamentablemente va a ser cada más frecuente de la pérdida de biomasa a nivel planetario. Y esto no va a tener solamente consecuencias ecológicas, sino que también va a traer problemas sociales. Aquí podemos ver en este diagrama de Venn en sus pantallas la manera en la que hay una relación entre la salud del ser humano, de los seres humanos, entre la salud animal, entre la salud de los animales no humanos y entre la salud ambiental. Entonces hay una codependencia entre el bienestar de estas tres esferas que estamos demostrando aquí, que solo son separables de forma analítica, ¿no? Porque en términos, podemos mencionar, ontológicos, estos se encuentran relacionados de una forma intrínseca. No se encuentra la cuestión humana por un lado y la cuestión animal no humana por otro lado y los ecosistemas por otro, sino que los tres convergen en una especie de red cuyos nodos están sumamente relacionados y la alteración de uno de los nodos afectará al resto de las redes, ¿no? Entonces, en este sentido, yo coincido con la propuesta de Bruno Latour, que ya también han mencionado bajo otras palabras mis compañeros anteriormente, que no se trata de comprender esto como un problema social o como un problema de salud por un lado y desentendido de la cuestión natural, ¿no? Sino que se trata de un problema socionatural. Es decir, estamos ante un problema socionatural, como lo ha defendido este sociólogo, filósofo francés, que es Bruno Latour, en este texto que podemos ver, libro cuya portada vemos en la pantalla, ¿no? Que se llama Cara a Cara con el Planeta, en el que recupera esta visión mitológica a la que mi compañero Jorge hacía referencia sobre la hipótesis de Gaia, ¿no? De comprender a la Tierra como un sistema vivo incluso, el cual va a responder a los estímulos que nosotros hagamos sobre él. Es decir, va a tener una especie de reacción ante las acciones que nosotros llevamos a cabo de manera cotidiana, ¿no? Entonces, hablamos de un fenómeno socionatural porque no existen fenómenos naturales por un lado y fenómenos sociales por otro, es decir, no son elementos aislados. Esta concepción corresponde a una visión moderna, ¿no? del mundo que propiamente fue inaugurada con la filosofía cartesiana, ¿no? De comprender lo humano como un todo completo, aislado de lo no humano, ¿no? La res cogitans por un lado y la res extensa por el otro. Entonces, de acuerdo con Latour, nosotros vivimos en un mundo híbrido, un mundo que está en relaciones complejas y que no podemos distinguir del todo en qué momento comienza lo humano y termina lo natural, ¿no? Sino que estamos completamente intrínsecos. Esta clasificación de tener un mundo híbrido nos es útil en términos filosóficos porque nos permite evaluar el problema del deterioro ambiental desde una perspectiva bioética, ¿no? Fundamentada en principios filosóficos, como veremos más adelante, pero de algunos ya se han dado cuenta en esta mesa, y también sustentándonos pues en los datos científicos disponibles. Es decir, tenemos que apelar a un estudio multidisciplinario en el cual los filósofos o los interesados en estos temas no solamente lo hagamos desde nuestro enfoque de estudios, sino que nos tenemos que familiarizar con lo que están produciendo otros campos del saber, ¿no? Como puede ser la biología, la química, o la geología e incluso el derecho. Como vamos a ver a lo largo de mi ponencia, hay una relación compleja entre la pandemia del COVID-19, el antropoceno y los derechos humanos, ¿no? Eh, entonces, a partir de esto es posible desglosar que el surgimiento de enfermedades zoonóticas y su esparcimiento se deben a una serie de acciones humanas que pueden ser juzgadas desde una perspectiva ética, ¿no? Por ejemplo, el deterioro del medio ambiente que tiene impacto en fenómenos que vemos cotidianamente, ¿no? Que ya se nos han hecho de lo más cotidiano. Por ejemplo, en época de lluvias, tener poblaciones inundadas, que esto se debe pues al deterioro de las cuencas hidrológicas, ¿no? Que se debe a que cada vez llueve más de forma atípica, ¿no? Y que está relacionado también con la deforestación de los bosques y de las selvas con fines de producción agrícola o ganadera.
Entonces, con base en los estudios científicos disponibles, que voy a hacer referencia a ellos, es posible afirmar que existe una estrecha asociación causal entre la crisis ambiental y las acciones humanas. Eso nos va a permitir, pues, hacer una evaluación bioética de nuestras acciones, ver hasta qué punto nosotros somos responsables del deterioro del medio ambiente y del surgimiento de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros estamos en posibilidad de decir que la pérdida de biodiversidad es el resultado del crecimiento de las ciudades y de las poblaciones, es decir, la urbanización y la hipertecnologización del planeta, si la podemos llamar así, han traído como consecuencia esta pérdida de biodiversidad, el compromiso de nuestros derechos y desde luego de nuestra salud. Entonces aquí vamos a empezar a ver una serie de gráficas en las que sustento este tipo de afirmaciones que son hechas por el IGBP, que es un programa internacional que hace estudios sobre la Tierra y la biosfera, sobre el planeta, y algo que han llamado la gran aceleración, ¿no? Que la gran aceleración es una época que han datado, inicia en 1950, ya que es un año en el que los científicos afirman que es posible observar un deterioro muy marcado en el bienestar ecológico de los ecosistemas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, vemos en el lado izquierdo de la pantalla una gráfica de población mundial y podemos ver en ella cómo el año 1950 hay un punto de quiebre, es decir, hay un incremento que es cada vez más rápido si lo comparamos con las décadas anteriores en términos de la aceleración del crecimiento de la población. Entonces, esto nos indica que a partir de esta época hay un crecimiento sostenido y acelerado del crecimiento de la población que va a tener impacto en ciertas cuestiones ambientales, ¿no? Principalmente en la demanda y uso de los recursos como puede ser el agua, que aquí podemos ver al otro lado de la pantalla, en el lado derecho, cómo se tienen datos del uso del agua medido en miles de kilómetros cúbicos, como a partir de 1900 hay ciertas mediciones, pero podemos apreciar en la gráfica que a partir de 1950 hay una demanda aún que es cada vez mayor y más rápida sobre el uso del agua, ¿no? Entonces, extrapolando datos, se puede afirmar que este incremento en el uso del agua se debe al incremento de la población mundial. En este sentido, también podemos ver que la superficie ambiental también ha sufrido ciertos cambios y la producción de algunos otros productos como el papel. Este es importante porque sabemos pues que el papel se produce a través de los bosques, ¿no? A través de los árboles, se talan los árboles, se deforestan los bosques para poder producir papel, entre otras cosas, y esto obviamente va a tener impacto en la biodiversidad, ¿no? Entonces aquí también podemos ver cómo se tienen datos de producción de papel poco después de la década de 1950, pero a partir de ahí la producción de papel nunca decae, es decir, siempre está en un constante crecimiento. Hay un pequeño pico aquí de disminución, pero es muy mínimo y vuelve a crecer, vuelve a dispararse la velocidad en la cual se produce papel. Y otro punto que tenemos aquí en el lado derecho de nuestra pantalla es la superficie, la temperatura de la superficie, ¿no? Vemos cómo antes había ciertas variaciones, incrementos, decrementos, pero cómo otra vez a partir de 1950, que se puede medir, hay un incremento de la temperatura en la superficie del planeta, ¿no? Esto nos habla pues del impacto en la producción de los gases de efecto invernadero. Tenemos conocimiento de los dañinos que pueden ser este tipo de gases y la forma en la que estos afectan nuestra salud. Entonces, en función de esto, nosotros podemos afirmar que durante los últimos 50 años se ha producido la transformación más rápida de la aceleración, de la relación que tiene el ser humano con su entorno natural a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos que la cuestión de la magnitud, la escala espacial y el ritmo del cambio inducido por el ser humano no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Es decir, nos enfrentamos a un escenario en el cual no tenemos ninguna experiencia, pero que estamos obligados a tomar medidas al respecto. Entonces ahora nuestro sistema Tierra, que es como se le conoce científicamente,
a la relación que existe entre los diversos ecosistemas, funciona en un estado sin precedentes, es decir, no tenemos herramientas epistemológicas que nos permitan predecir cuáles van a ser las consecuencias o cuál va a ser el comportamiento posterior de lo que nosotros denominamos como naturaleza, ¿no? Además de esto, el año pasado apareció publicado en Nature un artículo muy, muy breve, que me llamó la atención porque mencionaba que por primera vez en la historia algo que se llama masa antropogénica había superado en peso a algo que se denomina biomasa. Es decir, que en el planeta, si pudiéramos pesar todo lo que hay en el planeta, el peso del concreto, del acero, del asfalto, del plástico, es superior o sería superior al peso de los bosques, las selvas y la fauna que existe en los ecosistemas. Es decir, como seres humanos estamos dejando una huella bastante notoria en el funcionamiento de nuestro planeta, ¿no? Y esto, bueno, ¿por qué debería preocuparnos el hecho de que la masa antropogénica haya superado a la masa, a la biomasa? Bueno, porque cuando los bosques o las selvas u otro ecosistema es desplazado por edificios o carreteras, pues los suelos pierden algunas de sus características, como la fertilidad, la capacidad de carga, y esto impide el crecimiento de nueva flora, que se carguen los mantos acuíferos, el agua se contamina y también el aire. Y entonces esto lo que ocasiona son dos cosas. Uno, por un lado, repito, esta separación solamente es analítica, el desplazamiento de poblaciones de animales no humanos hacia otros lados, lo que propicia una mayor competencia entre las especies, ya que hay un mayor número de individuos habitando en un espacio menor, ¿no? Una extensión de territorio menor. Y por otro lado también provoca el desplazamiento de las sociedades humanas hacia lugares que antes eran selvas o que eran bosques. Y esto lo que hace es modificar las condiciones ambientales del entorno y el surgimiento de nuevas amenazas sanitarias, ¿no? Que es lo que ha pasado durante los últimos años con el surgimiento de las pandemias, al menos las dos últimas que ha habido en las últimas 2 décadas, y el surgimiento de pequeños brotes epidémicos o algunos otros virus, como el virus del Nipah o los otros tipos de coronavirus que han surgido, pero que se han contenido, es decir, no han llegado a ocasionar una pandemia. Entonces, de estas perturbaciones medioambientales se desprenden alteraciones biofísicas, químicas e incluso geológicas, las cuales trastocan las dinámicas que posibilitan la vida en el planeta, como los ciclos del nitrógeno, como los ciclos, como el ciclo del agua, ¿no? Desde hace poco más de una década, esto ha sido materia de preocupación no solamente para los ecólogos o para los biólogos, sino también para otro grupo de científicos, que es el de los geólogos, ¿no? Hace unos años hubo un encuentro de geólogos aquí en México, en Cuernavaca, y en ese encuentro Paul Crutzen, un químico, un especialista en química, quien ganó el premio Nobel junto con Mario Molina por sus estudios sobre el impacto de los clorofluorocarbonados, una especie de gas que se utilizaba en los refrigeradores y en los aerosoles, tenía un impacto negativo en la capa de ozono. Este estudio es conocido justo por que Mario Molina y Paul Crutzen demostraron que existía un probable daño de estos CFC en la capa de ozono. Entonces, este científico Crutzen tomó la palabra en ese encuentro de manera intempestiva, interrumpiendo a uno de sus colegas, mencionándole que ya no vivíamos en la época del Holoceno, ¿no? Que era como los geólogos le conocían a esta época geológica en la que habitamos actualmente, sino que ahora vivíamos en algo que él denominó antropoceno, es decir, en la época o en la era geológica de los seres humanos. Desde entonces, la comunidad científica debate sobre la pertinencia de este término, porque podría parecer demasiado arrogante que como seres humanos le nombremos a una misma época geológica como la época de los humanos, ¿no? El antropoceno. Entonces hay todo un debate en el que está viendo si se considera de manera correcta que el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica, es decir, que
las actividades, los resultados de las actividades humanas van a dejar huellas estratigráficas, es decir, en algunos años, si es que hay humanidad todavía dentro de algunas décadas o siglos, podrán encontrar algo que especialistas denominan como tecnofósiles, ¿no? Es decir, así como nosotros encontramos fósiles de mamuts, por ejemplo, y que nos permiten darnos una idea de cómo era la fauna anterior o cómo eran los ecosistemas de hace millones de años. En un futuro lejano, tal vez una especie humana o una nueva especie que habita el planeta encontrará como fósiles tal vez iPods, smartphones, computadoras, plásticos, huesos de pollo, que les permitirán saber cómo era la manera en la que vivíamos los seres humanos en esta época, ¿no? Eso le llaman tecnofósiles, ¿no? En relación con el antropoceno, pues no hay un consenso científico todavía en si se llama antropoceno o no, si seguimos en el Holoceno, o para datar en qué año empezó. Por ejemplo, esta imagen que les muestro propone que el antropoceno inició en el año 1800, ¿no? Sin embargo, algunos científicos como Paul Crutzen, que es quien propuso este término, señalan que el antropoceno inició en entre 1945 y 1950, ¿no? 45, que tiene que ver con la detonación de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, o en los 50 con el fenómeno de la gran aceleración que ya les he expuesto. Podemos debatir todavía sobre el nombre del antropoceno y cuándo empezó, pero sí hay una tendencia en el debate a aceptar el gran impacto que están teniendo las acciones humanas en el ámbito ecológico, ¿no? Algunos otros filósofos también han entrado al debate. Los dos principales o los dos que yo tengo más presentes son los que vemos en pantalla. Por un lado, Donna Haraway, ¿no? Que ha mencionado que esto no debería de llamarse antropoceno, sino en todo caso tal vez capitaloceno por su relación con el desarrollo del capital, y que justo ha sido el capitalismo el que ha tenido este impacto desmedido sobre los ecosistemas, o denominarlo tuluceno, ¿no? En una especie de referencia a este personaje mítico de las novelas de Lovecraft, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Peter Sloterdijk, ¿no? Filósofo alemán, que menciona que no debería de llamarse antropoceno, sino en todo caso euroceno, porque Europa industrializada ha tenido la responsabilidad de todo este deterioro del medio ambiente, o llamarle tecnoceno, ¿no? Porque justamente la época de la tecnologización lo que ha traído es esta especie de cambios profundos en los ciclos biofísicos del planeta. Allende el debate científico, en términos bioéticos, nos interesa el debate porque él nos va a permitir abordar la crisis ambiental en que nos encontramos como un resultado de nuestras acciones y la forma en que concebimos aquello que llamamos naturaleza, incluyendo otras formas de vida no humana. En esta tesitura, la pérdida de biodiversidad a causa de la deforestación para cultivo, monocultivos o ganadería, o la producción de energías fósiles o de energía nuclear, tienen un papel relevante, ¿no? Porque ponen en peligro nuestra subsistencia bajo algo que llamamos tecnologías a las que no se les permite fallar, ¿no? Entonces, si la biodiversidad, su pérdida es atribuible a las acciones antrópicas, entonces nosotros estamos en posibilidad de pensar en una valoración ética de diversas acciones frente a las cuales antes permanecíamos indiferentes, pero no solo a la valoración ética de estas acciones, sino también a la determinación de acciones políticas que pongan una especie de freno a este proceso destructivo del medio ambiente. Entonces, el antropoceno nos interesa como concepto bioético porque tiene el talante epistemológico necesario para englobar la dimensión científica, la dimensión humanista, social y política, desde la cual tenemos que abordar la crisis actual que enfrentamos como humanidad. Entonces, al incluir al antropos como parte de una nomenclatura geológica que nos permite indagar y cuestionar el papel de en su conformación, tenemos toda la carga ética y política que necesitamos. Como los estudios científicos nos lo han demostrado, nuestra salud depende de la conservación de la biodiversidad, es decir, estamos en una especie de equilibrio cuya destrucción puede impactar de manera negativa la salud humana y el bienestar social.
El mal manejo y destrucción de las especies y los ecosistemas que actualmente presenciamos, que se lleva por la irracional e innecesaria explotación a veces de los recursos naturales, desestabiliza el ambiente físico y esto apresura la propagación de enfermedades humanas infecciosas. Como les menciono, no es la primera vez que enfrentamos enfermedades zoonóticas. Hay enfermedades zoonóticas muy viejas como la cólera, que en el siglo XIX también provocó una especie de pandemia, pero hay algunos usos y costumbres que incrementan el riesgo de padecer este tipo de enfermedades, como pueden ser el consumo de carne de animales exóticos, como se presume que pasó en la emergencia de la COVID-19. Hay un autor, un divulgador científico que se llama David Quammen, que tiene un libro que se llama Pandemia, cómo se propagan las enfermedades y habla sobre zoonosis, ¿no? Es un libro ampliamente recomendable. Este autor nos dice que la deforestación ha jugado un papel fundamental en la emergencia de nuevas enfermedades zoonóticas, ¿no? Ya que las presiones, disrupciones ecológicas de origen humano, y cito, sitúan a los patógenos animales en contacto creciente con las poblaciones humanas al tiempo que nuestra tecnología y comportamiento diseminan esos patógenos de una manera más amplia y rápida. Con esto se refiere a la hipertecnologización del planeta, la forma de que podemos transportarnos a cualquier rincón de la Tierra en un tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces nos dice, cuando se abaten los árboles y se masacra la fauna autóctona, los gérmenes locales se dispersan como el polvo cuando un edificio es derribado y entonces el microbio se ve así empujado, expulsado de su entorno natural y entonces encuentra nuevos huéspedes, ¿no? Y es lo que pasa con las zoonosis. Aquí podemos ver una infografía de divulgación de la ciencia de nuestra UNAM, en el que explica cómo justamente hay animales que son reservorios de algunos patógenos. Después hay animales que son vectores, como los mosquitos, que transmiten esa infección a los seres humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, la COVID-19 puede considerarse como una de estas expresiones del impacto negativo que tiene la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, la aparición del SARS-CoV-2 nos ha mostrado la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en la recién bautizada época del Antropoceno. Si bien se tiene poca certeza sobre el origen exacto de este padecimiento, no sabemos, lo que sabemos es que esto es resultado de la sobreexplotación del medio ambiente. Si ha habido en el pasado otros brotes de SARS, de coronavirus, como en el 2002 y en el 2012, pero no tuvieron esta rápida difuminación como sí la tuvo el COVID-19, ¿no? Entonces, en este caso, como sostiene el doctor Humberto Urquiza, uno de mis maestros, la COVID-19 es la primera enfermedad global en la época del Antropoceno, ya que una de sus características principales radica en la velocidad a la que se propagó en el planeta. Y esto es justo lo que nos interesa para analizar cómo se ve impactada la práctica de la medicina en la época del Antropoceno, ¿no? Si una de las características de esta nueva época es la rápida diseminación de las enfermedades, entonces la práctica médica, tanto la práctica técnica pues en los consultorios como la investigación, tiene que adoptar nuevos ritmos, tiene que adoptar nuevos tiempos para poder hacer frente a estas epidemias, ¿no? Y una de estas lo vemos justamente en el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Es un claro ejemplo de cómo se deberá modificar la práctica de la investigación médica frente al surgimiento de nuevas enfermedades que va a ser cada vez más común si las mismas prácticas antropocéntricas siguen de la misma manera, ¿no? Si pensemos en las vacunas, sobre todo las que desarrollaron Pfizer o Moderna, que han innovado la manera en la que se producen las vacunas con una tecnología de ARN recombinante que hace uso de tecnologías distintas a las tradicionales o con las cuales se producían anteriormente las vacunas. Obviamente, también la vacunación nos va a presentar algunos problemas que tienen que ver con cuestiones de justicia distributiva. ¿Quiénes acceden primero al biológico? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que estos biológicos, en el caso de Pfizer, que necesitan temperaturas de refrigeración muy precisas, lleguen a lugares muy lejanos, ¿no? Pensemos en cómo se hace para llevar a la Sierra de Guerrero o a la Sierra Huasteca, a la Mixteca, una vacuna que necesita estar a 70 grados bajo cero.
Es decir, esto también nos muestra un problema político de fondo, ¿no? Que es cómo vamos a hacer que las personas más vulnerables tengan protección en su derecho a la salud, ¿no? Y este es parte de los retos que nos presenta un mundo globalizado en el cual las interconexiones nos van a hacer cada vez más complejas las atenciones a las enfermedades. Entonces, con eso termino mi ponencia y les agradezco su atención. Muy bien, muy interesantes. No sé si hay preguntas, Ángel, en el chat. No tenemos hasta el momento preguntas en el chat, solo le agradezco a la colega Mariana Toledo sus felicitaciones que se expresa para todos los ponentes por sus trabajos. A ver, pues como tenemos todo el tiempo, nos podríamos, ¿cuánto tenemos? ¿15 minutos? Yo sí quiero preguntarles a los tres. Ok. Ha sido como primera mesa para el simposio muy importante plantear justamente el contexto ambiental en el que se ha dado la pandemia y en el que se plantean muchos de los problemas que hoy tiene nuestra civilización tecnológica capitalista mundial, ¿no? Han planteado los tres, bueno, el que hay que repensar la unidad, la totalidad del sistema en el que vivimos, que es un sociosistema y un ecosistema al mismo tiempo, y que esta división que conocemos muy bien en la tradición antropocéntrica occidental ha ocasionado, pues, por lo menos una ceguera y una incapacidad de entender los problemas complejos como las epidemias, las enfermedades, la salud humana, ¿no? Porque la versión médica, lamentablemente, vean lo que estudian y lo que dicen los médicos sobre las epidemias, es a veces da un poco de rubor ver cómo no tienen ni idea, no plantean, ni siquiera no consideran para nada el ecosistema o las condiciones ambientales en las que vivimos, por una sencilla razón que yo vengo insistiendo siempre como un tema de bioética fundamental. Olvidan que somos animales, ¿no? Que los seres humanos no somos más que animales. Y si no entendemos, volvemos a entender eso, no vamos a entender nada y vamos a ir a un problema serio. Pero bueno, mi pregunta sería, y pueden agarrar a los tres, ¿en dónde creen que está la disrupción o el desfase más fuerte que nos ha llevado a esta situación de no solo de separación, divorcio, sino de enfrentamiento, como decía Barry Commoner, de estar en guerra literalmente con la naturaleza que nos lleva a todos estos problemas? Filosóficamente hablando, hay muchas hipótesis, muchas teorías, y en efecto al observar a comunidades tradicionales o otras tradiciones culturales que no están, digamos, supeditadas a la visión occidental del mundo, ¿no? Nos encontramos otras formas de entender o de relacionarnos, pero que lamentablemente no podrían ser, creo, en principio, formas que otras sociedades adoptaran o formas dominantes o que se pusieran como políticas públicas. Entonces, por un lado, ¿en dónde creen que está haciendo una especie de diagnóstico rápido esa ruptura? Y segundo, ¿cómo enfrentarla? Ya que Lynn planteaba pues, una idea de extender la frónesis en un sentido ecológico, una frónesis colectiva, que la ética es eso, es el ejercicio de la frónesis y la bioética más, ¿no? De poder deliberar y tomar decisiones adecuadas con la información que tenemos y en contextos de incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, no sabemos cuándo viene la siguiente pandemia, pero seguro que va a llegar, seguro, o sea, no hay duda al respecto. Y es probable que es el miedo atroz de todos los virólogos, que salte un virus nuevo, que sea, sí, de alta letalidad. Por fortuna el COVID no ha sido de alta letalidad y eso terriblemente hizo que muchos gobiernos irresponsablemente pensaran que esto no iba a ser un gran problema, ¿no? Y vean lo que ha pasado. Entonces, por falta de entender el ecosistema en su conjunto, ¿no? O la conexión fundamental de los seres humanos con los ecosistemas, porque somos animales, punto, ¿no? O sea, no otra cosa más que eso, somos animales. Ok, entonces, uno es dónde creen que está esa ruptura, esa desviación, o no sé cómo llamarla, ¿no? Que nos ha separado tanto y nos ha hecho tan ciegos y tan estultos, déjenme usar una palabra latina, con respecto a nuestra relación con el resto de la naturaleza y el resto de los animales. Y por otro lado, ¿cómo reparar eso?
que ese es un problema práctico, ¿no? ¿Cómo logramos hacerlo? O sea, hemos propuesto muchas veces y hay mucha discusión al respecto, y son llamados a la conciencia y a la acción individual y colectiva que no han tenido resultados eficientes, y a veces es muy frustrante, ¿no? Que se requerirían otro tipo de decisiones políticas, económicas, etcétera. Sabemos muy bien hoy que el sistema económico es insostenible en todos los puntos, sobre todo desde el punto de vista ambiental, ¿no? Pero no hay manera aparentemente de detenerlo o de reconvertirlo rápidamente, a menos que hubiera un cataclismo espantoso que destruyera la civilización tal como la conocemos, que eso ha pasado localmente en otras épocas en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensando con la idea de que planteaba Jacqueline al principio, o sea, qué tipo de acciones tendríamos que proponer teóricamente, y la filosofía pues sí puede seguir tratando de proponer. No estoy hablando de simplemente la acción política social, sino desde el punto de vista teórico, qué acciones podríamos sugerir, proponer para enfrentar el problema serio que tenemos, ¿no? De esta separación total, de este divorcio, de esta desconexión con los ecosistemas y los problemas que trae consigo. A ver quién quiere responder, o los tres, como vean. Gracias y los felicito muchísimo, por supuesto. Ha sido muy buena mesa para iniciar el contexto de entender el fenómeno en particular de la pandemia y los problemas de la bioética. Ok, quiero empezar. Eh, Creo que en relación con el punto de ruptura o de disrupción, yo apelaría a dos autores, tendré al menos dos puntos para poner sobre la mesa. Uno de ellos, en términos filosóficos, tiene que ver con la concepción cartesiana que ha prevalecido en la filosofía, en la visión occidental, de la res cogitans por un lado y la res extensa por otro, ¿no? Es decir, concebir como que hay algo pensante, hay algo racional, tanto que es racional es superior a aquello que no tiene esa característica de racionalidad, ¿no? Aunado a una visión matematizada, dirán algunos teóricos como Heidegger, ¿no? De la naturaleza, ¿no? De concebir esto natural no como un ecológico, no como el hábitat de otras especies, sino como un stock, ¿no? Como un punto de reserva que se tiene ahí para la explotación económica, que eso me llevaría al siguiente punto, ¿no? Que está relacionado con el predominio del capitalismo como forma fundamental de producción de la riqueza. Es decir, ahí lo pensaría a partir de una tesis que plantea Jorge Richman, ¿no? Es decir, que estamos en un modelo económico que por esencia tiende a un crecimiento infinito, pero que se sustenta en un sistema de producción finito, que es el de la naturaleza, ¿no? Y justamente esta tendencia al infinito de la producción de riqueza sustentada en una base finita provoca esta tensión o esta especie de etos de una guerra entre lo humano, lo social y lo natural, ¿no? Entonces, ahí creo que la respuesta también de cómo hacer para conciliar esto pasaría, en primer lugar, y no digo que sea como única o exclusivamente, por una cuestión de divulgación científica a partir de la cual nosotros podamos comprender o entender de qué manera la salud ecosistémica afecta a las cuestiones sociales o a la salud humana, ¿no? Porque nosotros como seres humanos, como animales, nos afecta el hecho de que haya cada vez menos bosques, ¿no? O por qué nos debe preocupar el hecho del surgimiento de nuevas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pienso ahorita en lo que mencionaba usted, doctor, en el hecho de que el coronavirus tiene una baja letalidad, ¿no? Aquí en México ha llegado alrededor del 11-12%, pero si pensamos en otros virus que ya están presentes, pero que están contenidos, como el del Nipah, que ha tenido una mortalidad del 75%, entonces ahí sí es una cuestión preocupante ver de qué manera podemos nosotros evitar que este tipo de virus brinquen, es una metáfora, hacia los seres humanos, ¿no? Creo que pasaría por una cuestión
de educación en términos científicos, de que nosotros seamos capaces de comprender cómo nuestra propia salud y nuestro bienestar se relacionan con las cuestiones ecológicas, ¿no? Sino que no estamos divorciados, sino que somos parte de una misma red, ¿no? Somos nodos de esa red. No sé si pudiera continuar. Yo agregaría cuestiones un poco más sociales, ¿no? Se pensaba que, por ejemplo, cuando fue el terremoto de 2017, hubo una gran solidaridad en ese caso, en ese desastre. ¿Y por qué no hubo esa misma cooperación, esa misma solidaridad en el caso de COVID, ¿no? Lo que hubo fue mucho miedo y incertidumbre. Las teorías del riesgo nos dicen mucho. Por ejemplo, lo que hacen los psicólogos cognitivos, como Slovich y otros, de ubicar familiaridad en cuestiones del riesgo. Entonces, como se trataba de una cuestión nueva, pues por supuesto que la incertidumbre y el miedo creció bastante. A comparación de lo que otras cuestiones pueden decir, como el caso de cáncer o de diabetes, que también pueden ser enfermedades como muy, pues, que pueden complicarse bastante, aún así el miedo es menor porque son enfermedades que son más familiares, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de un virus nuevo, pues por supuesto que el miedo y la incertidumbre aumenta muchísimo. Yo propondría más de que hay diferentes maneras de aislarse, por ejemplo. La solidaridad siempre está ahí. Yo propondría eso, pero también cambiar bastantes cosas por parte de nosotros, como nuestros hábitos de consumo. Desde ahí ya pensar más en nuestro cuerpo, por ejemplo, en diferentes maneras de inmunidad, ¿no? A partir de nuestro sistema, inmunológico, pues. Porque ahora que estamos hablando de terceras dosis, por ejemplo, a mí me parece una cuestión pues, bastante injusto, porque hay diferentes poblaciones que no tienen acceso todavía a las vacunas y en estos días se ha aceptado que una tercera dosis podría ser conveniente. Cuando decimos, bueno, nuestro sistema inmune, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestro cuerpo? ¿Qué ha pasado con nuestra propia movilidad? Yo, como comentaba, doctor, es cierto que no podemos imitar cuestiones, por ejemplo, de las poblaciones originarias. No podemos, son culturas diferentes, no podemos, mismas medidas no pueden ser aplicadas, pero habría que aprender un poco más, sobre todo cuestiones de movilidad o de alimentación. Nosotros, en ese tipo de cosas, me parece que sí podemos utilizarla o sí podemos cambiar ese tipo de hábitos. Entonces, para mí es un cambio de hábitos, es un cambio en la cual si nos ubicamos dentro de un sistema y pensamos en el otro, pues vamos a evitar un tipo de salud que a mí me parece pues bastante egoísta, que es la de terceras dosis o por ejemplo la de anticuerpos monoclonales, ¿no? Eso también es porque ahora también se han aceptado ese tipo de tratamientos y que son bastante costosos, por ejemplo, ¿no? Y pensando en una sola salud, no pensando en la salud, no solamente de los demás seres humanos, sino de los demás animales y organismos, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Bueno, ahora yo. Estoy de acuerdo con ambos y de hecho yo agregaría, y es algo que también se discute mucho, ¿no? Que esta ruptura humano-naturaleza también ha sido dada desde toda esta tradición judio-cristiana y cómo hemos entendido el mundo natural como algo que está allí para nuestro beneficio, ¿no? Es muy complicado, o sea, la verdad no podría yo estar totalmente convencida de dónde se originó y gracias a qué, pero me parece que son como una serie de ideas culturales, filosóficas, sociales que se fueron interconectando con el tiempo, ¿no?
El asunto está en que también pienso que este tipo de problemas no los podemos desligar, como decía ahorita Jorge, pues de la parte cultural, pero también política, económica y social. Durante ya varios años me enfrenté con posturas filosóficas de ética ambiental sumamente interesantes, responden a planteamientos de filósofos en determinados contextos históricos y sociales, sobre todo anglosajones, y me di cuenta que también tendríamos que recurrir a estas epistemologías del sur, como dice Boaventura de Sousa, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también traer a colación, yo entiendo que no podríamos nosotros traer de la filosofía andina del todo hacia acá, pero si, por ejemplo, estos pueblos, sobre todo Ecuador y Bolivia, lograron llevar a su constitución política los derechos de la naturaleza, y que, bueno, esta filosofía andina del summa causa, que no solo es una filosofía, ellos lo ven como un concepto político, un concepto ético, aparece, yo rastreando todo esto, hacia los pueblos mayas. O sea, estamos hablando que esta filosofía viene desde los mayas hacia abajo, ¿no? Y no es una relación antigua, sino es una relación actual de cómo se han concebido estos pueblos en relación con la propia naturaleza. Y aquí es interesante porque apuntan a algo que me acaba de mencionar Jorge. O sea, sí es, ellos abogan por un trato respetuoso a la naturaleza, pero no que no se toque. O sea, sí, voy a extraer de la naturaleza los alimentos que requiero y tienen una dieta muy específica también, ¿no? Y bueno, todavía estas ideas de trueque, etcétera, que me parece que de alguna manera nosotros podríamos asumir. Ahora, ¿cómo aterrizarlo? La verdad es algo sumamente complejo, pero he estado trabajando en un instrumento, en una herramienta de análisis de dilemas ambientales basados en la ecofrónesis, siempre asumiendo que hay una carga de incertidumbre constante, porque la frónesis tampoco es ahí está, ¿no? Es una ecuación y resuelve, no, o sea, porque hay que escudriñar o reflexionar o buscar todas las características del dilema, pero me parece que si nosotros también empezamos a ser voceros, no solamente académicos, voceros filosóficos, y llevarlo hacia otros ámbitos, hace casi un mes se dio el Congreso Nacional del Tren Maya, tuve la oportunidad de participar allí, pero eran políticos, empresarios y sobre todo gente del Politécnico que trabaja más sobre ingenierías ambientales y todo esto. Y me parece muy interesante porque lo que ellos están considerando, lo que están tomando, pues es este dogmatismo económico, ¿no? En el que efectivamente el desarrollo económico es lo que necesitan los pueblos para vivir bien. Ajá. Entonces, me parece que si nosotros llevamos también esta voz hacia estos otros lugares, porque yo les presentaba una propuesta parecida a esta, o bueno, esta, en relación a la ecofrónesis, la bioética, no tienen ni idea de qué es eso. Entonces, más bien, me parece que estamos tan centralizados en nuestras discusiones académicas que ¿dónde quedan esas, digamos, esas otras partes de la sociedad donde podríamos informar, ¿no? Concientizar. Y creo que esa sería como una buena parte para poder comenzar a modificar esa relación. No creo que sea tan sencillo tirar el capitalismo y el sistema económico, o sea, no lo creo, pero sí de alguna manera, pues hacer ruido, hacer ruido en este tipo de presentaciones donde podamos aportar un poco más. Creo, esa ha sido como una parte de lo que he estado desarrollando y me parece que por allí podríamos hacer un poquito. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los tres. Lástima que no pueda estar Ernesto, pero tiempo de más para que se extendieran un poco en la presentación. Entonces estamos sobre la hora, el staff nos dirá qué procede ahora y a las 11 empieza la siguiente mesa. Ya están por aquí algunas de las ponentes. Entonces, chicos del staff, les cedo la batuta. También una dimensión de valoración axiológica, ¿no? Yo entiendo también que se puede hacer una especie de argumentación en ese nivel, ¿no? Hay una argumentación también en el nivel técnico, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso puede conllevar ese proyecto. Quizá la otra, quizá tal vez ahí bordeándole un poco más intensamente, pues quizás pensar nuevas categorías para la ciencia, ¿no? Digo, no lo sé, ¿no? Yo, por ejemplo,
estaba pensando una cosa así medio, pensar una ciencia sin sujeto, ¿no? O sea, porque yo sentía yo que uno de los aspectos normativos de la ciencia pues se basa mucho en un modelo liberal, ¿no? Pues, o sea, es decir, un espacio simétrico donde se intercambian razones, argumentos y se validan a través de, pues, de las observaciones, de los datos que se han recuperado, etcétera, pero como un espacio neutro, ¿no? Y entonces apela mucho este modelo al modelo liberal. Y bueno, sentía yo que, pues obviamente presupone un espacio de neutralidad, de ahí un poco la ciencia que se parte de esta idea de la objetividad, de valores de neutralidad, de hacer un lado, pues la parte política, el elemento ético, normativo, etcétera. Pero entonces yo pensaba, pues a lo mejor igual habría que articular de una manera distinta ese tipo de ciencia, ¿no? Digo, ya no sé si me convencía tanto una noción de organización científica en el ámbito republicano, y entonces pensaba yo, bueno, pues a lo mejor igual puede ser comunitario, ¿no? Pero no sé, sigo explorando un poco categorías que tal vez puedan extrapolar el ámbito Y ahora, el otro nivel es la cuestión normativa con lo axiológico, ¿no? Yo creo que en esencia lo axiológico es una tarea que no se le ha dado quizá el acento necesario a la cuestión de la ciencia en el elemento de la neutralidad, porque, no sé, yo siento que al dársele una neutralidad, una objetiva, es una forma normativa, es una expresión normativa y valorativa, ¿no? Eh, y bueno, y yo creo que ahí se esconden muchas temáticas y muchas problemáticas que yo creo que tendría que ser más explícito, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí la comento. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto que alguien comentaba? No sé. También hay preguntas del Facebook. Las preguntas del Facebook del chat, ok. Bueno, aquí para una pregunta para Victoria, ¿dirías tú, Victoria, que la no extinción del capitalismo significa la extinción de la humanidad? ¿En qué medida? Creo que había otra pregunta por acá. Una pregunta creo que era para Obed. Entonces, ¿consideras que los negacionistas del COVID o las vacunas podrían operar como un tipo de movimiento antisistema? Bueno, no sé, si quieres, Victoria, por favor, gracias. Sí, muchas gracias, Obed. Pues bueno, respondiendo a la pregunta, creo que sí, que en este caso lo que despliega el modo de producción capitalista es un horizonte de destrucción que ya no puede ser, ya no podemos mirar a otro lado. Ya la destrucción está aconteciendo hoy. No es gratuito, por ejemplo, lo que sucedió con el coronavirus, ni es gratuito el hecho de que las pandemias estén pasando en un lapso tan pequeño. Mucho tiene que ver con la forma en la cual la forma de reproducción social actual. Entonces sí, recuerdo, por ejemplo, esta figura que utiliza Yape, Ansel Yape, en La Sociedad Autófaga, que es un libro que sacó hace no mucho, hace como unos 2-3 años, donde utiliza el mito de Erisictón, el cual es, bueno, narra la historia de este rey, el cual una diosa lo termina condenando a que devore todo. Nunca va a estar satisfecho. Más bien lo condena al hambre, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces se termina comiendo todo lo que encuentra el rey, hasta el punto en el que ya no tiene nada, se come a sus hijas, se come a su gente, o sea, se come todo, hasta el punto en el que se devora a sí mismo. Y así es como termina su historia. Así que para mí, el horizonte al cual nos enfrentamos equivaldría a esa figura que utiliza Yape al inicio de este libro, donde la forma de reproducción social, ya la destrucción que involucra es insostenible. Por lo tanto, más allá de sí, la abolición de la forma de producción capitalista, creo que la invitación que hacen, por ejemplo, grupos como el ZLN respecto a otros mundos posibles, es lo que también debería de estarse discutiendo. Es lo que debería de estar en cuestión. Y bueno, creo que esa sería mi respuesta. Gracias. Bueno, yo ya me tengo que ir, tengo que enseñar aquí en 3 minutos, pero muy rápidamente al tema del movimientos antisistema. Pues puede ser, están cuestionando formas de legitimidad política, científica, aunque
no sé, obviamente no lo he pensado así claramente, pero tal vez podría uno vincularlo con una forma de política de posmodernidad, ¿no? Digo, no, de ahí me la aventé un poco así a bote pronto, ¿no? O sea, es decir, puedes encontrar algunos elementos ahí, ¿no? Porque hay un cuestionamiento de la noción misma de verdad, y obviamente se apela a cambios y transformaciones, ya no de ese modelo kantiano, ¿no? Eh, del modelo ilustrado, basado en argumentación, en el razonamiento, ¿no? Sino que más bien evoca a sentimientos, ¿no? Como quizá el odio, quizá el sentimiento de persecución, ¿no? La diferenciación. Yo creo que, no sé, tal vez uno podría apelar hacia ese nivel, ¿no? Un poco hasta distópico, pero bueno, no lo sé. Yo me tengo que ir ya. La verdad es que disfruté muchísimo este espacio, sus ponencias, aprendí demasiado. No sé qué No, prosigue, Jorge. sí, no importa. Gracias, Obed, que salgas. Voy a tener unos minutos para que Javier responda algo. Claro, sí, por supuesto. Adelante. Esto sí, y lo voy a hacer rapidísimamente, y no voy a ser yo, sino voy a darle la palabra a Ignacio Ramonet, periodista de Le Monde español, porque si bien estoy de acuerdo con la crítica anticapitalista de Victoria, un fetiche requiere también un adorador, y creo que es importante que hablemos aquí de la responsabilidad que hay de quienes están del lado receptor de la comunicación pública de ciencia. Dice Ramonet: querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Informarse cansa y a este precio el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Yo alegaré entonces que la participación inteligente en la vida democrática tiene que ser por la vía de argumentos, el procesamiento de los argumentos a los que somos expuestos y nuestra reacción argumentativa a esos argumentos. Eso no anula todo lo demás, seguimos siendo animales con emociones y con todo ese rollo sigue estando allí. Mi alegato es que en ausencia de argumentos estamos condenados a la fetichización y a la adoración de las autoridades. La salvación está en las palabras de Ignacio Ramonet. Es el precio que hay que pagar para participar inteligentemente. Muy bien. Bueno, pues llegamos entonces a la hora fija y así ya podemos cerrar la mesa. Muchas gracias a todos los ponentes. El coloquio continúa hoy en la tarde y mañana tenemos las otras 3 mesas. A quienes están conectados viéndonos en Facebook, los invitamos a que sigan en este simposio y en otros de los simposios del Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México. Muchas gracias. Felicidades por su participación. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias, Jorge, ¿no? Por la organización. Mucho gusto verlos otra vez, Aline, Victoria, Javier. Un gusto. Gracias. También a Miguel Zapata. Gracias. Gracias, Miguel. Que nos ha ayudado. Gracias, Miguel. Muy bien. Bye. Hasta Nos luego. vemos. Adiós.